Y ahora en el aire llega Escoliosis, la columna torcida de Ariel Robert. Un buen dato puede ser una mala noticia y una gran oportunidad. La libertad de sospecha es inembargable. Cada cual puede inferir sin impedimentos. Pero sabemos que racional es comenzar por los datos, aunque esos datos puedan ser inexactos y de imposible constatación. Pendiente en claro descenso. Como sabemos, la pendiente en estadística es la inclinación de un indicador, positivo o negativo, según hacia dónde se mueva el plato de la balanza, y siempre en relación a lo que pretendamos evaluar. Con legítima razón, a esta altura se estará preguntando, si es que llegó hasta aquí, ¿por qué tanto prolegómeno? Y la respuesta es que mientras más información recibimos, más dudas se hacen lugar en nuestras mentes. Una de las muchas preguntas que acompaña a esta pandemia es, ¿tendrá alguna consecuencia concreta que pueda ser un beneficio para la humanidad? La primera respuesta que surge casi de modo instintivo es no. Tal vez eso sea más producto de la reacción que de la reflexión. Pero persistir en atribuirle demasiada adversidad también nos acerca al riesgo de inmovilizarnos, y no sería conveniente, ya que quizás adelgazar puede ser un buen recurso para la salud de muchos, pero la inanición solo sirve para apresurar la muerte. Una de las muchas célebres sentencias de Einstein dice que la única vez que la imaginación tiene mayor peso relativo que el conocimiento es durante las crisis. Pero es incontestable que la imaginación también es consecuencia del conocimiento. La característica universal de esta situación pandémica la transforma en insólita. Y aunque no es la primera en la que todos y todas simultáneamente en todo el globo padecemos una misma amenaza y con un tenor similar. Esto gracias a la mediación tecnológica, esa misma que cada vez distancia más a las élites ilustradas de nosotros, los usuarios ignorantes. Cada información que absorbemos nos nutre de alguno de estos dos elementos: confusión o más certeza de que hay que vivir con miedo. Ambas conspiran contra la salubridad social e individual, más allá de que cada cual tenga mejores recursos para evitar el daño. El apuro que nos empuja a la mayoría es por restablecer las condiciones de vida y sociedad anteriores. Y es una incontable cantidad de mensajes pronunciados por expertos, pseudoexpertos y agoreros que señalan con énfasis que no hay retorno posible a iguales condiciones de vida. O sea, es la prolongación del miedo. Esto podemos comprarlo sin exigir facturas, pero también podemos llevarlo al análisis individual, familiar, vecinal, grupal, tribal, social. Los números sueltos son objetos inertes, pero cuando se acomodan y dan cuenta y objetivan un propósito, se vuelven datos. Los datos así, desnudos y prolijos, y revisados por supuesto, sirven de cimiento para construir historia, proposiciones, elucubraciones, comparaciones y traducir esos datos en la información útil. Una primera conjetura es que el fenómeno de la globalización definitivamente es materia de globoflexia. Globoflexia es esa disciplina entre artística y lúdica que suele hacerse en las plazas, en la que con globos se arman figuras, pero de ninguna manera preserva la forma de esfera que nos remite el globo terráqueo. Multiforme, desigual, con extremidades antes no advertidas y también con patas cortas. La elocuencia de las diferencias entre los Estado-nación se torna irreductible y desinfla las aseveraciones indicativas de que seríamos aquella aldea global que mencionaba McLuhan, pero en todos sus aspectos. Un próximo vecino al país que dio origen a esta pandemia sigue invicto: Vietnam. Ese nombre que a los adultos nos suena, aunque involuntariamente, de tanto haberlo escuchado.
Ese país, Vietnam, pudo establecer una política integral que hasta hoy les ha permitido impedir que el COVID-19 sea asociado a los decesos. Sí, una rígida política de impedir el ingreso de turistas, impuesta con prontitud y severidad. Seguramente debe ser esa una de las razones, pero que ese país, víctima de una de las guerras más extensas del siglo XX, haya podido celebrar durante años una tasa de crecimiento formidable, realmente extraordinaria, y ahora pueda exhibir con orgullo el perfecto símbolo que simboliza el cero, es para tener muy en cuenta. El caso de Argentina también tiene índices muy alentadores, no de la magnitud de Vietnam, pero alentadores al fin. Así también como revela que la concentración de actividades y demográfica en Argentina es perjudicial para la salud nacional. Ese podría ser un buen disparador para repensar algunos de los muchos proyectos para descentralizar la administración del poder estatal, sea trasladando la capital federal hacia otra región o provincia, o algunas de las muchas otras opciones para distribuir las fuerzas productivas y de estratos de dirigentes en distintas localidades. Regresando al pensamiento recurrente y despojándolo de fantasías, esas tan auspiciosas que parece que ahora hemos sacado boleto directo al paraíso sin escalas, en lo cercano y bien de cabotaje hay datos durante esta pandemia que no podemos soslayar y fundamentalmente los dirigentes, representantes de los intereses del pueblo, deben anotar, atender y considerar. Sin una intención indulgente ni una bucólica, trataremos de abordar la cosa pandémica ignorando esos otros datos que abundan y asustan, como la deuda contraída por la provincia de Mendoza, que es significativamente mayor al dato que nos habían contado al despedirse el anterior gobernador. Tampoco vamos a detenernos en el análisis del elevadísimo interés, y en dólares, que se pactó y que ahora están trabajando para ver cómo salir del atolladero y cómo poder afrontar esas acreencias y pagar sueldos y aguinaldos. En cambio, vamos a concitar la atención sobre los números de lo que solemos llamar seguridad, como problemática, ¿no? Siendo que la inseguridad era la preocupación que lideraba todos los rankings antes de esta pandemia. Según informa el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, comparando el mes abril 2019 con el último abril, hay notorio descenso en delitos en general, pero un incremento en uno en particular: abuso sexual con acceso carnal. En términos porcentuales, este delito específico, durante el aislamiento social obligatorio, se ha incrementado un 21%. Este índice revela que, lejos de ser una problemática en vías de superación, enciende una alarma. Hay que actuar con mayor eficiencia y dar mejores herramientas que las pensadas hasta hoy. El discurso grandilocuente se aleja cada vez más de las acciones que permitan impedir el sufrimiento de esta tremenda experiencia. Y es requisito sine qua non arbitrar para resolver esto, ya que el incremento de los abusos bien puede poner a la víctima y a las víctimas en una situación de total indefensión, en parte debido a las medidas que se toman para evitar contagios de un virus que es infinitamente menos lascivo, menos cruento y menos letal que los que acometen los abusos y que los que nada hacen para evitarlos. Un dato para analizar, y ojalá no sea la esquiva suerte la razón, es que el incremento de este delito del abuso sexual se produjo en 3 de las 4 circunscripciones judiciales. En esa otra tercera circunscripción que comprende el Valle de Uco, los índices son inversos. De 4 casos que hubo en abril de 2019 a ninguno en este último abril, afortunadamente. Pero lo interesante sería analizar los por qué. Para quienes somos legos en la materia de seguridad y criminalidad, nos resulta inexplicable lo ocurrido en el resto de los delitos según su tipificación. Vamos a abordarlos. Homicidios, seguramente el más tremendo de todos, exhibe un descenso porcentual significativo en todas las circunscripciones. Esto, ¿podremos atribuírselo a la mayor presencia policial en las calles? 13 casos en abril de 2019
contra 7 en el último mes. Obviamente que lo ideal serían otros números. Robos agravados con y sin armas de fuego, dos categorías bien distintas, pero la vamos a sumar, se redujeron de modo muy significativo. 72% de hechos denunciados menos en abril 2020 que en abril 2019. Y en cuanto a robos y hurtos de vehículos, la reducción es de 285 en 2019 a 136 en el mismo mes del 2020. Sería irresponsable pretender conclusiones, ya que no es tiempo de respuestas improvisadas, sino de realizar las preguntas correctas. ¿Cuántos de los datos que sugieren un beneficio para la sociedad durante este confinamiento podrán repetirse? ¿Y será posible repetirlos? La política, los políticos, la dirigencia empresaria, los líderes religiosos, los sindicalistas, los académicos, los intelectuales, los actores sociales, ¿están analizando las diferencias ostensibles que se producen con y sin cuarentena? ¿Están viendo estos datos? Y por último, como sociedad, las preguntas a formular son tantas y de tal magnitud que exceden la posibilidad de tiempo y espacio asignado para esta columna, para este espacio. Pero como botón de muestra, voy a manifestar una sola. Y a vos, ¿me prestarías el respirador un ratito? Escuchaste Escoliosis, la columna torcida de Ariel Robert.